Desde finales de agosto hasta principios de noviembre de 1888, el área de Whitechapel, en el East End de Londres, fue testigo de una serie de crímenes brutales que aterrorizaron a la ciudad y conmocionaron al mundo. Durante ese sombrío periodo, sucedieron una serie de muertes en circunstancias horribles. La brutalidad y aparente falta de motivación en esas muertes desconcertaron a la policía y a la población en general, dejando una sensación de miedo y paranoia en la comunidad. Los medios de comunicación de la época se abalanzaron sobre los crímenes, dando lugar a una cobertura sensacionalista que solo aumentó la fascinación y el miedo hacia el perpetrador desconocido. La incapacidad de las autoridades para capturar al responsable y el misterio que rodea la identidad y los motivos del asesino han hecho que estos crímenes se conviertan en uno de los casos más famosos y debatidos en la historia del crimen. Por eso hoy, en este canal, tenemos la historia de A mediados del siglo XIX, en el East End de Londres, donde se encuentra Whitechapel, tenían sobrepoblación, debido al flujo de inmigrantes irlandeses y al arribo de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir del año de 1882. Este problema repercutió en el decaimiento de los niveles de empleo y calidad de vida, y llevó a la proliferación de una amplia clase baja caracterizada por la pobreza, el crimen y la violencia, el alcoholismo y la prostitución. De acuerdo con la estimación de la Policía Metropolitana de Londres, en octubre de 1888 había 62 burdeles y más de 1.200 mujeres de 1.500 pesos. También eran comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica entre el año 1886 y 1890, entre las cuales sobresalió el Domingo Sangriento de 1887. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres del East End en esa época complicó la averiguación de cuántos de estos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo, la Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1988 y febrero de 1891, aunque no había certeza para asegurar que todos habían sido obra de una misma persona. 5 de ellos sí tenían varios elementos en común, dado que el modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración de rostro. Estos asesinatos suelen denominarse los 5 canónicos, para distinguirlos del resto del expediente de Whitechapel. Estos crímenes son los más conocidos y estudiados en relación con el caso. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Mary Ann Nichols, a las 3:40 de la mañana del viernes del 31 de agosto de 1888 en la Bucks Road. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. El cadáver de Annie Chapman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Hanbury Spitalfields. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que ocurriera con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente abierto y eviscerado, con los intestinos puestos por encima de un hombro, y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera víctima fue descubierto a la 1 en Dudesfield Yard y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador, o si en todo caso este había sido interrumpido durante el ataque, aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre. Sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio y otros que era de cabello oscuro, e inclusive unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaron totalmente lo contrario. Este caso se ponía cada vez más raro. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Eddowes en Mitre Square. Al igual que Chapman, tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profundamente extensa en el abdomen con la evisceración y colocación de los intestinos por encima de un hombro, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Además, le habían acuchillado el rostro. Joseph Launder, vecino que dijo haber pasado por esa calle con 2 amigos poco antes del asesinato, declaró que había visto una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esa descripción. Se encontró el delantal ensangrentado de Eddowes cerca de la entrada de un edificio del apartamento en la calle Goulston, y un grafiti en la pared.
justo encima donde estaba la prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si este tipo de textos ilícitos eran muy comunes en Whitechapel en esa época. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que retiraran el graffiti antes del amanecer bajo la sospecha de que habría incitado protestas antisemitas. Finalmente, la policía encontró el cuerpo atrozmente mutilado y totalmente destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su habitación alquilada en Miller's Court a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Tenía un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, el rostro hecho trizas, haciéndola irreconocible, y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Los 5 asesinatos canónicos ocurrieron por la noche, generalmente durante un fin de semana y al término de un mes. También puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior, excepto el de Stride, cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. El cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos, pero a Chapman y Eddowes les extrajeron el útero y las destriparon, mientras que la última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. Kelly es considerada como la última víctima. La ola de crímenes debió cesar ya sea por la muerte, arresto o migración del individuo. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. En este mapa podemos ver que los 7 puntos rojos marcan las ubicaciones de los primeros 7 asesinatos en Whitechapel. El vínculo entre estos 5 crímenes se remonta a documentos posteriores en los que son excluidos de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el médico forense Thomas Bond al encargado del Departamento de Investigación Criminal de Londres y que data del 10 de noviembre de 1888, ya aparecen relacionadas las 5 víctimas canónicas. Para algunos analistas, ciertos asesinatos de Whitechapel indudablemente fueron la obra del mismo individuo, pero en otros actuó un número desconocido de homicidas. Tal fue el caso de los autores Stuart P. Evans y Donald Rumbold, que catalogaron el expediente de los canónicos como el mito del destripador, al considerar que, si bien los casos de Nichols, Chapman y Eddowes guardaban similitudes entre sí, no hay evidencia de que los asesinatos de Stride y Kelly hubiesen sido cometidos por la misma persona. El Dr. Percy Clark, auxiliar del médico forense George Baxter Phillips, concluyó que 3 de las muertes habían sido cometidas por el mismo individuo, mientras que el resto había sido obra de individuos de mente débil, con la convicción de imitar la serie original de crímenes. Los documentos policíacos sobre los asesinatos de Whitechapel permiten conocer cómo era el procedimiento de investigación de la época victoriana. Para recabar información, un extenso equipo de oficiales iba de casa en casa y sondeaba a los vecinos. El material forense, mientras tanto, era analizado por el personal calificado. Cuando se identificaban a los sospechosos, la investigación se hacía más a fondo y, dependiendo de los resultados obtenidos, se decidía ya sea procesarlos o descartarlos del expediente. Desde entonces ha sido el método utilizado en las investigaciones policíacas contemporáneas. En relación con los asesinatos de Whitechapel, la policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó aproximadamente a 300 y detuvo 80. Debido al tipo de heridas de las víctimas, la policía consideró inicialmente como sospechosos a los carniceros, a los cirujanos y a los médicos. De acuerdo con un reporte elaborado por el inspector Swanson y dirigido a la oficina central, se visitaron carnicerías y mataderos e investigaron a sus empleados durante 6 meses. Esta hipótesis venía reforzada por la propia reina Victoria, para quien el culpable debía ser un carnicero o ganadero proveniente de alguna de las embarcaciones del ganado donde operaban entre Londres y la Europa continental. Tomando en cuenta la cercanía de Whitechapel respecto a los muelles de Londres y el atraco de estos barcos cada jueves o viernes, y su partida el sábado o domingo, lo cual coincidían con los días en que habían ocurrido las muertes. Pese a lo anterior, lo cierto es que ninguno de estos asesinatos ocurrió durante alguna de las fechas de arribo de los barcos, lo cual llevó a la policía a desestimar esta conjetura. Durante los días de los asesinatos y en los años posteriores, se recibieron una serie de cartas supuestamente escritas por el propio asesino. Estas cartas, algunas de las cuales fueron enviadas a la policía de Londres y otros medios de comunicación, contribuyeron a la atmósfera de miedo y la confusión que rodeaba el caso. La carta más famosa es conocida como la carta de Querido Jefe, que fue enviada a la Agencia Central de Noticias de Londres el 27 de septiembre de 1888. En esta carta, el autor se autodenomina como Jack el Destripador y afirmaba ser responsable de los asesinatos recientes en Whitechapel.
También incluía detalles sobre los crímenes que no se habían hecho públicos, lo que llevó a un renovado interés en la carta por parte de la policía y los medios de comunicación. La importancia de esta carta radica igualmente en que su autor usó por primera vez el apodo de Jack el Destripador para referirse a sí mismo, y desde entonces la prensa y la policía, que solían llamarlo Mandil de Cuero, comenzaron a denominarlo con el famoso apodo. Otra carta famosa es la carta de Jackie el Descarado, que fue enviada a la Agencia Central de Noticias el 1 de octubre de 1888. Esta carta también se atribuye a Jack el Destripador y contenía detalles adicionales sobre los crímenes, así como una advertencia de que habría más asesinatos. Además de estas cartas conocidas, ha habido otras que se han atribuido a Jack el Destripador, como la carta del infierno, que supuestamente llegó acompañado de un pequeño frasco que contenía un trozo de un riñón humano, aunque esto nunca fue confirmado. El origen y la autenticidad de estas cartas han sido objeto de debate durante décadas. Algunos creen que algunas o todas las cartas podrían ser de bromas de personas que intentaban aprovecharse del pánico que rodeaba los asesinatos. Otros sugieren que al menos algunas de las cartas podrían haber sido escritas por el verdadero asesino, aunque la falta de pruebas definitiva hacía que sea imposible confirmar su origen con certeza. Ante la falta de pruebas forenses y las múltiples discrepancias en los relatos de la época, resulta una tarea casi imposible desvelar la verdad de la identidad de Jack el Destripador. Aunque se han realizado análisis de ADN utilizando las cartas atribuidas al asesino, los resultados fueron poco concluyentes y las muestras están tan contaminadas que ya no aportan información útil. A pesar de esto, las teorías sobre quién podría ser Jack el Destripador son tan variadas como intrigantes. Una de las hipótesis más populares en aquellos tiempos afirmaba que el asesino debía ser un habitante de Whitechapel con un empleo estable, dado que los crímenes ocurrían en fines de semana, cerca de festividades y en calles próximas entre sí. También se especulaba que el responsable podría ser una persona educada y de clase alta, posiblemente un médico o un aristócrata, que se había mudado al barrio desde un área más acomodada. Sin embargo, estas suposiciones podrían haber estado influenciadas por estereotipos culturales con el miedo a los médicos. En los años posteriores a los asesinatos, los registros indican que la policía sospechaba de cualquier persona remotamente relacionada con el caso. ¿Eres Calamardo? No. ¿Eres Calamardo? No. ¿Eres Calamardo? Tranquilo, no te apresures. Con el tiempo y el fallecimiento de quienes vivieron en esa época, los autores contemporáneos han tenido carta blanca para señalar a cualquier individuo sin necesidad de evidencia histórica. Aunque un memorándum de Melville McGarrett de 1984 mencionaba los nombres de 3 sospechosos, basándose en registros policiales de entonces, la evidencia contra ellos era más bien circunstancial y ninguno fue llevado a juicio. En total hubo más de 100 personas sospechosas de ser Jack el Destripador, lo que solo aumenta el misterio en torno a su verdadera identidad. Pudo ser hasta tu bisabuelo que se peleaba a machetazos con el diablo. Como yo he sido andariego y a mí ninguno me aterra, cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. La verdad detrás de los horribles crímenes de Jack el Destripador parece estar sepultada en las brumas del tiempo, y quizás nunca se revele por completo quién podría haber sido este misterioso asesino que sembró el terror en las calles de Londres. ¿Era un oscuro habitante de Whitechapel, un hombre de clase alta con oscuros secretos, o acaso alguien más inesperado? La incógnita persiste, y Jack el Destripador sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia criminal. Este ha sido el video de la semana, esperamos que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.